Ok, muy bien. Muy bien, listo. Ya estamos grabando esta sesión entonces, muchachos. Hoy vamos a hablar entonces de dos aspectos, dos componentes del proyecto de investigación que son cruciales, son fundamentales, obviamente, aparte de los otros requerimientos o ítems, los mismos componentes de del proyecto de investigación que quizás ustedes desarrollaron en investigación 2 y aquí les pregunto para que me digan, por favor, específicamente en relación a sus proyectos de investigación, si ustedes alcanzaron a definir el nivel de profundidad de la investigación y que me comenten un poquito cómo fue esa construcción de los objetivos. Lo pueden hacer vía chat o por aquí mismo por audio, pero necesito saber entonces de los que vemos conectados acá. En su momento les preguntaré a los demás compañeros cómo están en ese proceso de la construcción del nivel de profundidad de la investigación y los objetivos del proyecto. Es decir, que me comenten cómo construyeron los objetivos, cuántos tienen hasta el momento, etcétera. Los escucho, muchachos. Bueno, empecemos con Carlos Arturo. Carlos Arturo, coméntame entonces si en tu proyecto alcanzaron a definir el nivel de profundidad de la investigación y que me comentes de los objetivos, cómo los construyeron, cuántos tienen, en fin. Carlos, ¿estás por ahí? Ok, coméntame entonces sobre lo que te estoy preguntando, porfa. Parece que Carlos Arturo no sé si tiene, no sé si va a escribir por chat, no me dijo que un momento. Bueno, vamos siguiendo con cada uno de los que estamos conectados acá en este orden. Dana, ¿cómo estás? Hola, profe, muy bien. Ah, qué bueno, me alegra. Dana, cuéntame entonces si en el proyecto, en tu proyecto de investigación alcanzaste a definir el nivel de profundidad de investigación y coméntame el proceso de construcción de los objetivos, cuántos tienes. Pues, profe, la verdad es que eso fue hace mucho. Entonces, o sea, sí que de acordarme por completo del proceso, no. Pero sí sé que nosotros, pues, al principio, pues, inicialmente con el objetivo real y de ahí nos basamos, que fue, pues, principalmente basado como en la pregunta problematizadora. Y después hicimos los objetivos específicos de acuerdo al paso que veíamos pues que teníamos. Entonces, al principio tuvimos 6 objetivos específicos, pero Ana nos dijo que eran muchos. Entonces, reuniéramos como dos, pues que juntáramos dos y que quitáramos. Entonces, eso fue lo que hicimos. Ujú, Quedaron 4. ujú. Ya pues Ok, estamos muy bien. en 4. Ok, muy bien, Dana, muchas gracias. Carlos, ¿ya estás por acá? Bueno, Carlos no aparece. Gracias, Dana. David González. David, ¿estás por ahí? Profesor, David, ¿cómo profesor, estás? Hola, hola. no, yo soy con David Ah, González, ok, listo. ¿Me pueden sino que igualmente estaba, conversar los dos? Sí, sí, sino que estábamos buscando el proyecto, pues lo que habíamos dejado pues del proyecto y no lo había sí, encontrado, pero ok. ya. Tenemos Ok, pues, dale, Carlos. como decía la compañera antes, también nos basamos así. Primero fue la pregunta pues, la pregunta problematizadora y de ahí sacamos el general y 3 específicos.
Ok, y el nivel de profundidad de investigación. No, ¿cómo así? O sea, ¿te acuerdas de ese ítem del nivel de profundidad? ¿Lo definieron o eso no lo tienen? Yo necesito simplemente que me digas si sí o si no, si no te acuerdas, que no hay ningún problema. Ah, pero la verdad sí no me acuerdo. Ese sí no me acuerdo. Listo, muy bien, compañero. Profe, Sí, pero usted, con respecto al de profundidad, usted se refiere como al alcance del objetivo. No, no, no. No, bueno, ya, por eso les estoy preguntando, porque eso es lo que vamos a conversar hoy. Eso lo vamos a explicar. Listo. listo. Muy bien, entonces eso se supone que se debió de haber definido en investigación 2, pero hay algunos proyectos que de pronto ya lo tienen definido u otros de pronto no lo hicieron, pero hay que hacerlo para poder avanzar en la metodología del proyecto. Listo. Muy bien, entonces David, puedes escribir por acá, por el chat. Lo más importante es que nos puedas escuchar. Juana María Gudelo, Hola, profe. ¿cómo estás? Profe, bien, gracias. Yo la verdad no me acuerdo de lo de la profundidad de la investigación. Sin embargo, pues los Sí. objetivos sí los tengo. Ujú. Ok, muy bien, listo. José Daniel, José Daniel López, ¿estás por ahí? José Daniel. O sea, Daniel, si no puedes conversar, puedes compartir lo que estamos preguntando acá vía chat. Listo. Es importante que todos me deben de decir, por favor, cómo de lo que estamos preguntando en este momento, deben de comentarme, porfa. Listo. Julieta Ochoa. Hola, profe. ¿Cómo estás, Julieta? Bien, bien, gracias. Ok. Ya sabes lo que estamos preguntando. Cuéntame de tu proyecto, nivel de profundidad de los objetivos. Al principio teníamos muchos objetivos y en la investigación en investigación 2 el profe nos dijo que redujéramos un poquito los objetivos. Entonces quedamos como con un objetivo general y varios como 4 o 5 específicos y pues el nivel de profundidad no lo hemos hecho aún. Ok, muy bien, Julieta, muchas gracias. Listo, José Daniel. ¿Aló? Sí, José Daniel, entendido. Todavía no tengo esa parte. Ok, muy bien. María Alejandra Vargas. Hola, María Alejandra. Dale, María Alejandra, puedes escribir por el chat, no hay ningún problema. Mientras vas escribiendo, voy a escribir. Listo. Dale, escribe y yo continúo con el que sigue y ya seguía leo eh, tus palabras. Listo. María Alejandra, entonces vaya escribiendo mientras vamos conversando con Mariana Restrepo. Hola, profe. Hola Mariana, ¿cómo estás? Bien, profe, pues a ver, en cuanto a profundidad, no, la verdad no creo que no he visto eso. Y en cuanto a Ok, objetivos, pues tengo el objetivo general y creo que soy la que más poquitos objetivos específicos tiene. Tengo dos apenas. ok, muy bien. Listo, Mariana. Muchas gracias. Santiago Cardona. Santiago, hola. A Santiago tampoco le funciona el micrófono, aquí parece como habilitado, pero bueno.
Recuerden que si no pueden conversar, no pueden hablar, lo hacen vía chat, porfa. Listo, continuaré. Valentina Ramírez. Valentina, hola. Profe, yo creo que ella es con Julieta. Ah, ok, listo. Listo, muy bien. Ah, ¿Con quién hablo por ahí? ¿Aló? Hola. Hola. profe, ¿Con quién hablo? con Santiago. Santiago, ¿cómo estás? Profe, antes nosotros con la construcción del proyecto, entonces nosotros pensamos, pues por ejemplo, el proyecto nosotros hemos tenido unos pequeños inconvenientes que, por ejemplo, en el primer semestre a nosotros se nos dijo que, pues, que los objetivos estaban apuntando hacia muchos aspectos, entonces que debíamos como segmentar un poquito más la investigación. Ujú. Luego llegamos al segundo semestre y el profesor nos dijo fue lo contrario, que estaba ya muy cerrada, entonces que no iba a abarcar mucho, entonces que debíamos ampliar esos objetivos para así abarcar un poco más. Pues y con lo que yo entendí a usted en la clase que nos explicó a Juan José, que era que ahora debíamos volver a cerrar la investigación. Y con respecto a lo de el nivel de investigación, pues no es en lo correcto. Eso es lo que no- con el objetivo. Qué pena, compañero. Es lo que yo les digo de ahorita de la plataforma, que no sé si puede hacer mi conexión a internet o la de ustedes o la misma plataforma, pero la señal está muy intermitente. Entonces te estoy escuchando por fragmentos, ¿cierto? Santiago, ¿cierto? Estoy hablando con Santiago. Santiago está conversando. Listo. Preferiría entonces que sí me escribiera, por favor. Dale, no hay ningún problema, pero que ya les voy a compartir, por ejemplo, lo que nos escribió María Alejandra. El nivel de profundidad todavía no se tiene el objetivo general, los dos específicos, listo, hay que organizarlos. Y Santiago, porfa, también en el chat me plantea la pregunta que me estabas haciendo. Igualmente yo voy prosiguiendo, conversando con ustedes y ya enseguida regreso a lo que vas a escribir en el chat para ponerlo en común entre todos y solucionar tu inquietud. Listo. Muy bien, muchachos. A ver, vuelvo y le repito, los objetivos como nivel de profundidad de la investigación se supone que uno lo hace en investigación 2 porque es una etapa donde yo estoy construyendo la pregunta, hago el estado del arte, me aventuro más bien a hacer una primera construcción de los objetivos de los objetivos del proyecto. Por eso ustedes me están diciendo que tienen un objetivo general y dos específicos o tres específicos, etcétera. Y es importante que antes de que ustedes, si bien ya empezamos a explicar metodología, ya ustedes están pensando, están reflexionando en las posibilidades de un enfoque metodológico o de dos enfoques, como por ejemplo la etnografía y la fenomenología, etcétera. Ustedes están mirando eso para articularlo a sus proyectos. Recuerden que esto es una estructura, esto es un esquelético donde todas y cada una de sus partes están interconectadas. Es casi como si fuera un sistema nervioso. Y cada una de estas partes tiene una función en específica y si una de esas partes no está bien construida o no es tan estable, pues se nos va a afectar todo el resto del proyecto, ¿cierto? Entonces, hoy les voy a explicar qué son los niveles de profundidad de la investigación y los objetivos que si bien ustedes en este momento los tienen ya construidos, ya los tienen escritos, ya los tienen redactados, a partir de esta explicación es posible que los objetivos de ustedes cambien un poquito. Es decir, no es que tengan que volver a hacer todo el trabajo, pero ya van a ver ustedes la necesidad de acuerdo a los objetivos que tienen, de hacer ciertos cambios, ¿cierto? Cambios que no los va a llevar a replantear muchas cosas, simplemente a acomodar ciertos aspectos que ustedes plantearon en los objetivos. Listo, entonces recuerden, no es que tengan que volver a hacer el trabajo de los objetivos, sino trabajar con base en los que ustedes tienen.
para mirar si es necesario ajustarlos. ¿Listo? Por acá, Luis Manuel Bedoya. ¿Listo, Luis Manuel? Luis Manuel Listo, está ¿qué, por acá. profe? ¿Cómo? Sí, señora, aquí estoy. Ok. Estamos conversando entonces frente a los proyectos de investigación, el nivel de profundidad, si lo tienes definido, los objetivos del proyecto, cómo fue ese proceso. Profe, sí, nosotros tenemos ya el objetivo general y tenemos dos objetivos específicos. Pues eso fueron lo que la profesora nos dijo que estaban bien. Listo. Eh, Y el nivel, la y el nivel de profundidad también la profundidad. estamos tocando. Sí, señor. Eso la estábamos hablando con la profesora, pues, pero se acabó el semestre y ya. La dejamos ahí Pero, también. pero ¿lo alcanzaron a definir o no? No, señor. Ok, muy bien, listo. Muchachos, yo les voy a compartir pantalla y me voy a ir directamente a, eh, a la carpeta del Drive nuestro. Les pregunto, ¿están visualizando la interfaz de la carpeta del Drive? Sí, Ok, muy bien, correcto. Estoy en la carpeta de nosotros, de nuestro curso, investigación 3. Me voy a ir a la carpeta documentación del curso. Recuerden que aquí es donde estamos alojando más que todos los textos de lectura y otros recursos. Esto ustedes ya lo tienen acá para que lo revisen y vamos a empezar entonces con la explicación. Primero de niveles de profundidad y luego de los objetivos. Este texto, no se les olvide que es el triangulito, el triangulito invertido que van a ver, ese es el de niveles de profundidad. Yo lo voy a abrir y voy a empezar entonces a, a explicarlo. ¿Qué son los niveles de profundidad, muchachos? Aquí se nos presenta una estructura de pirámide invertida donde nos dicen estos conceptos, estas categorías, que básicamente son 4. Los niveles de profundidad de la investigación es uno, en primera instancia, exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. ¿Por qué está así? Porque está en un orden jerárquico, entre el menos profundo, que es el exploratorio, hasta el más profundo, que es el explicativo. ¿Cómo así, profe, que niveles de profundidad? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Si quieren lo escriben, va a quedar grabado, pero tengan en cuenta lo siguiente. Cuando uno habla de los niveles de profundidad en la investigación, se refiere a ese grado de acercamiento o de indagación que yo en condición de investigador establezco con mi fenómeno de investigación, con el problema de investigación y los sujetos de estudio. O sea, es el nivel en el cual yo me planteo en el proyecto acercarme al fenómeno como tal, al problema de investigación, para indagar. Listo. Es un nivel de acercamiento, de indagación. Y hay unos niveles entonces de acuerdo a este triangulito donde este primero exploratorio es el más sencillo, el más simple, o sea, no hay tanto acercamiento, mientras que el explicativo es un acercamiento más profundo. Listo. Claros hasta ahí entonces con esa pequeña definición de lo que se refiere a este término de niveles de profundidad. Recuerden, es el grado de Sí. acercamiento que yo establezco con el problema de investigación, todo el fenómeno investigativo y los sujetos de estudio. Pueden ir haciendo incluso preguntas, muchachos. Esto es una conversación, ¿listo? Nivel de investigación exploratoria. Vamos a empezar por este primero. Recuerden esta estructura, que es jerárquica, y va del menos importante al más importante, ¿cierto? Y la copa está abajo. El nivel exploratorio, este primero. Ojo pues, dice así, las investigaciones de tipo exploratoria ofrecen un primer acercamiento al problema que se pretende estudiar y conocer. La investigación de tipo exploratoria se realiza para conocer el tema.
que se abordará, lo que nos permitirá familiarizarnos con algo que hasta el momento desconocíamos. Lógico, claro. Estamos abordando, queremos estudiar un tema en particular, hay algo que nos llama la atención, que creemos que es merecedor de hacer una investigación. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Familiarizarnos con el tema, ¿cierto? Es un primer acercamiento. Los resultados de este tipo de investigación nos dan un panorama o conocimiento superficial del tema, pero es el primer paso inevitable para cualquier tipo de investigación posterior que se pueda llevar a cabo. Es el primer paso, ¿cierto? Es muy superficial este nivel porque tan solo es para reconocer de que existe un problema y yo poderme familiarizar con él. Con este tipo de investigación, o bien se obtiene la información inicial para continuar con una investigación más profunda y más rigurosa, o bien se deja planteada y formulada una hipótesis. Algunos de ustedes formularon hipótesis y otros también formularon hipótesis y pregunta de investigación, ¿cierto? Que se podrá tomar para nuevas investigaciones. En sí mismo, este nivel exploratorio, como nos está diciendo esta definición, es un nivel de acercamiento al fenómeno y al problema de investigación muy simple, muy superficial, no es tan profundo y que le sirve al investigador tan solo para reconocer de que existe un problema de investigación. O sea, hay algo que está pasando y que es merecedor de hacerse un proyecto de investigación y nos sirve también para familiarizarnos con ese tema. Listo, esa es la investigación con un nivel de profundidad exploratorio. Claro, hasta ahí con esta definición, chicos. Sí. Señor. Ok, muy bien. Continuamos. Vamos para la investigación descriptiva, es decir, para este segundo donde está el verde. ¿Sí? O sea, es más profundo que el exploratorio. Dice así, la investigación de carácter descriptiva es la que se utiliza, tal como el nombre lo dice, para describir la realidad de situaciones, eventos, personas, grupos o comunidades que se estén abordando y que se pretenden analizar. En este tipo de investigación, la cuestión no va mucho más allá del nivel descriptivo, ya que consiste en plantear lo más relevante de un hecho o una situación concreta. De todas formas, la investigación descriptiva consiste únicamente en acumular y procesar datos. El investigador debe definir su análisis y los procesos que involucrará él mismo. A grandes rasgos, las principales etapas a seguir en una investigación descriptiva son examinar las características del tema a investigar, definirlo y formular hipótesis, seleccionar la técnica de recolección de los datos y las fuentes a consultar. ¿Cómo así? ¿Cuál entonces es la diferencia entre lo descriptivo y este exploratorio? Que aquí, básicamente, la investigación con un nivel de profundidad descriptivo, lo que yo hago es indagar en características o aspectos de una realidad, de un conjunto de realidades o situaciones o acontecimientos que le suceden a quién, a personas, a grupos o a una determinada comunidad. ¿Para qué? Para analizar esas características de esa comunidad. Listo. Entonces, tan solo la investigación, el nivel de profundidad descriptivo es para recolectar datos que nos ayuden a entender ese fenómeno y analizar esos datos recolectados como tal. No pasa del carácter descriptivo el nivel de profundidad descriptivo, tan solo se queda ahí. Entonces mire que es más avanzado, hay más inmersión en el nivel descriptivo que en el exploratorio. Recuerden que el exploratorio es tan solo para familiarizarnos con el tema, mientras que en el descriptivo se supone que yo ya me familiaricé con el tema, con el problema de investigación y empiezo yo a indagar en aquellos aspectos o características que tienen un determinado grupo de personas o comunidades en particular. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí entonces? Listo. Vamos entonces para el tercer nivel, el correlacional, o sea, más profundo que el descriptivo, pero vamos a ver entonces cuál es la diferencia. La investigación de tipo, a ver, perdón,
explicativa. Bueno, aquí me salté, está en desorden, eso lo corrijo. Vamos al correlacional, que está lo último. Vamos a explicar el correlacional. El alcance correlacional de la investigación implica trascender el nivel descriptivo. Claro, mire que está por encima del descriptivo, profundizando en el análisis acerca de las formas en que se relacionan variables y grupos de variables. Según Hernández, este tipo de estudios tienen como finalidad conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. Aquí me detengo con lo siguiente, a manera de ejemplo. Suponiendo que yo estoy haciendo una investigación donde quiero indagar sobre el embarazo no deseado entre adolescentes de 16 y 18 años de la Comuna 1 de la ciudad de Medellín, suponiendo que es una investigación, yo dentro de mi pregunta de investigación y mis hipótesis, yo me formulé la siguiente. Resulta que yo quiero mirar si hay algún tipo de asociación o relación entre los embarazos no adolescentes de estas niñas entre 16 y 18 años en relación ¿a qué? A sus estratos socioeconómicos y a su nivel educativo. O sea, yo estoy determinando en mi proyecto de investigación de que el nivel educativo y el estatus socioeconómico de estas niñas, eso acrecenta a que ellas tengan embarazos no deseados, ¿cierto? Cuando aquí en lo correlacional nos dice que uno debe relacionar variables y grupos de variables, ¿cierto? En la investigación correlacional lo que yo tengo que, o sea, el nivel de profundidad correlacional, yo me ocupo de entender ese sistema de relaciones entre esas variables. ¿Qué son las variables, muchachos? Son conceptos o categorías. En este caso, les pregunto a ustedes, en este ejemplito de los embarazos no deseados de adolescentes entre 16 y 18 años, ¿cuántas categorías o conceptos estoy yo relacionando ahí en función de esos embarazos no deseados? Estoy preguntando por cantidad. En ese ejemplito que les acabo de dar, ¿cuántas variables o esas categorías que yo estoy interrelacionando aparecen en este ejemplo? ¿Quién me dice? Profe, ¿lo podría repetir, por favor? Sí. Estoy hablando del ejemplo de los embarazos no deseados entre estas adolescentes de 16 y 18 años de la Comuna 1 de la ciudad de Medellín, ¿cierto? Y estoy estableciendo de que esos embarazos no deseados se relacionan con el nivel educativo y el estatus socioeconómico al que pertenecen estas niñas. Según la investigación correlacional, el nivel de profundidad correlacional que estamos explicando acá, él nos dice que son investigaciones que se ocupan de entender cómo varios conceptos, categorías o variables se interrelacionan entre sí para que, digámoslo así, actuar como causantes de esa problemática. En este caso de los embarazos no deseados, ¿cuántas categorías o variables, conceptos aparecen ahí interrelacionados? La edad, el extracto socioeconómico, no. ¿Y cuál más? Y el Eh, lugar, la comuna. y la Y otra, también la educación. Ah, entonces, básicamente son tres. Básicamente son tres. Primero, el problema central que es el embarazo no deseado, ¿cierto? Es el primero. El segundo, estamos diciendo que aparece el tema del estrato socioeconómico. Estamos diciendo que tiene que ver el embarazo no deseado, el estrato socioeconómico donde ellas pertenecen. Y por último, estamos hablando del nivel educativo. Ahí hay tres variables. Yo en mi investigación me tengo que ocupar de que esas tres variables se interrelacionen. ¿Cómo así? ¿Cómo es posible entonces que entonces, si el nivel educativo, si uno tiene un nivel educativo, estas niñas pueden
tener embarazos no deseados. O pertenecer a un nivel de estrato socioeconómico determinado, eso incide en que las niñas tengan embarazos no deseados. ¿Lo ven? Son tres variables en este caso que yo estoy interrelacionando. En esa investigación correlacional, entonces se ocupa de estudiar cómo estas tres variables se interrelacionan, cómo una afecta a la otra y cómo estas dos afectan el problema central, que es los embarazos no deseados de estas chicas entre 16 y 18 años. ¿Listo? ¿Me alcanzo a entender, muchachos? ¿Me comprenden? Sí. Ok, listo. Ese es el nivel correlacional, muchachos. Y vamos ya al último, que es el explicativo. Recuerden que el correlacional es más profundo en comparación del exploratorio y el descriptivo. Mire que yo voy bajando. Este último, el explicativo, es el más profundo de todos, donde más se indaga. Y dice así: la investigación de tipo explicativa ya no solo describe el problema o fenómeno observado, sino que se acerca y busca explicar las causas que originaron la situación analizada. Palabra clave: tengo que explicar las causas de ese problema. En otras palabras, es la interpretación de una realidad o la explicación del por qué y para qué del objeto de estudio, al fin de ampliar el qué de la investigación exploratoria. Uno en la investigación exploratoria responde es el qué es el problema, ¿cierto? Y el cómo de la investigación descriptiva. Recuerden que la investigación descriptiva se pregunta sobre las características que un determinado grupo de personas o una comunidad tienen, o las situaciones o acontecimientos que acaecen a ese grupo de personas. Entonces ahí estaríamos hablando del cómo. Yo en la investigación entonces explicativa tengo que trascender a esto. La investigación de tipo explicativa busca establecer las causas de distintos tipos de estudio, estableciendo conclusiones y explicaciones para enriquecer y esclarecer teorías, para enriquecer las teorías, confirmando o no la tesis inicial. ¿Qué quiere decir entonces esto, muchachos? Ujú. Sí, perdón. Ya, volví acá que me acordé de algo. En la investigación explicativa, muchachos, entonces, yo tengo que explicar las causas por las cuales se da ese problema en particular. Específicamente, volviendo al ejemplo que acabamos de colocar, tengo que explicar bien las causas por las cuales estas niñas están quedando en embarazo, ¿cierto? Interrelacionando con más profundidad su estrato socioeconómico y su nivel educativo. Y en este tipo de investigaciones con este nivel, muchachos, explicativo, uno tiene que hacer una consulta previa de información. ¿Cómo así, profe? Es el estado del arte, eso ya lo hicimos. No solamente es el estado del arte, yo me tengo que dotar de información de carácter estadística, tengo que acudir a informes, a diversidad de información que de esa comunidad, de ese grupo de chicas, o sea, de ese grupo poblacional de mujeres entre 16 y 18 años de ese sector, cuál es un nivel, el estatus socioeconómico de ese sector, qué estudios se han hecho sobre el nivel educativo de esta población. Es decir, yo tengo que tener mucha información a la mano para empezar a hacer este tipo de investigación con este nivel. Listo, eso es una de las grandes diferencias del nivel explicativo y por eso es más profundo, porque tengo que explicar las causas tal cual como son. No me puedo estar yo inventando cosas por ahí. Chicos, ¿les queda claro entonces los niveles de investigación, los niveles de profundidad de la investigación? ¿Cuál es el Sí, sí. resultado de ese? Perdón, qué pena que te interrumpa. ¿Cómo se ve eso reflejado en el proyecto, en el texto, en el Word? Eso se escribe en un parrafito. Eso se escribe en un parrafito. Ese parrafito yo les voy a proporcionar dos ejemplos, digámoslo así, de escritura y argumentación del nivel de profundidad de una investigación para que ustedes lo tengan y sepan cómo redactarlo. ¿Listo? Preguntas, inquietudes hasta el momento, ¿algún comentario?
No me quedó claro. Ok, muy bien. Muy bien. Ahora voy yo a revisar, vuelvo y comparto pantalla. Vamos a revisar. Ay, Hola, sí, dime. pero eso es un párrafo por aparte o se pone pues como en, en la introducción o algo así. No, esa parte, exacto, esa parte. Por ahí abajito va, después de los objetivos, antes de escribir la metodología, uno pone a manera de título nivel de profundidad de la investigación, 2 puntos, y ahí va el parrafito que ustedes tienen que escribir de acuerdo a lo que explicamos. ¿Listo? Ah, listo, bueno, gracias. Ok, con gusto, Ana. Listo, chicos, estoy otra vez en el Drive. Estábamos viendo esto de los niveles de profundidad. Ahora me voy a ubicar en los objetivos. Este texto que está aquí abajo se llama Los objetivos en el proyecto de investigación. Aquí hay una explicación, muchachos, condensada de los objetivos y ahí los vamos a volver a recordar, porque con base ya en esta explicación vamos a tener más claridad y vamos a saber entonces cómo empezar a corregir los objetivos si es necesario. Listo, para que no estemos, digamos así, divagando en otras cosas y ya vamos muy al punto de lo que son los objetivos. Chicos, los objetivos de un proyecto de investigación tienen un objetivo general y tienen unos objetivos específicos. Listo. De eso ya lo entendemos todo, nos lo explicaron en investigación 2, pero hay que seguir comprendiendo bien la naturaleza del objetivo general y las condiciones y características que tienen que tener los objetivos específicos. Empecemos con el objetivo general. El objetivo general es la finalidad del por qué empezamos a desarrollar un proyecto. Este tipo de objetivo no identifica nunca un dato medible y evaluable dentro de la estrategia del proyecto, sino que describe en términos generales aquello que queremos alcanzar al finalizar nuestro trabajo o un determinado negocio. Dice esto de negocio acá porque estos objetivos también aplican para unidades de emprendimiento, ¿cierto? Los objetivos de un proyecto de emprendimiento, lo mismo. Todos tienen su objetivo. Chicos, ¿qué nos enseñaron a nosotros? Que el objetivo general, ¿cómo es que se escribe? Con un verbo infinitivo. Muy bien, con un verbo en infinitivo. ¿Y qué más tiene? Pues el objetivo general es casi la pregunta. Ujú. Muy bien, muy bien. Volvamos entonces a compartir la pantalla. Chachos, el objetivo general. ¿Lo vemos? ¿Vemos la pantalla otra vez? Sí. Sí. Sí, Hola. Ok, ok, muy bien. El objetivo general básicamente, ¿qué es? La misma pregunta de investigación, salvo que tiene un verbo en infinitivo. Es la misma pregunta. Ya cumplimos la tarea de construir el objetivo general. ¿Por qué? Porque es que es la finalidad del proyecto. Yo en la pregunta de investigación es donde se está condensando todo. Entonces, me están diciendo que el objetivo general es la finalidad del proyecto de investigación que vamos a desarrollar. ¿Dónde está eso de manera más tácita y más explícita? En la pregunta de investigación. Por eso el objetivo del proyecto, el objetivo general del proyecto de mi investigación va a ser siempre la pregunta de investigación, pero le agrego un verbo en infinitivo, le agrego un verbo en infinitivo y se me convierte en el objetivo general del proyecto. Ah, pero entonces aquí viene la pregunta, profe, ¿cuál verbo? Hay tantos, ya enseguida hablamos de esos verbos. ¿Listo? Ya sabemos cuál es la estructura, cómo vamos a construir el objetivo general. Ahora vamos para los específicos. Y dice así, los objetivos específicos de un proyecto corresponden, ojo con esto, a los pasos que debemos seguir para alcanzar el objetivo general. Digamos que concretan de alguna forma los objetivos generales.
Un objetivo específico da parte de la solución para acercarnos al propósito general del proyecto. Los objetivos específicos deben ser precisos, evaluables y viables. Deben estructurarse con verbos en infinitivo que se alcancen a verificar, evaluar y refutar en determinado momento. Para iniciar su planteamiento, es necesario tener definido el problema o los problemas, el campo de estudio, el objeto de estudio, el tema y el proyecto, ¿cierto? Ya lo tenemos definido. Responden a interrogantes como ¿qué quiero hacer? ¿Qué es lo que busco? ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué necesito hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Etcétera, que permiten determinar los límites y la amplitud de este estudio o proyecto. Y además orientan sobre los resultados eventuales a obtener, estableciendo etapas en el proceso. Palabra clave para entender qué son los objetivos específicos: es un conjunto de pasos que me ayudan a lograr el objetivo general. Listo. ¿Qué características tienen los objetivos específicos? Muchachos, deben de cumplir estas características. Aquí están de manera condensada para que un objetivo específico sea un objetivo específico y no un objetivo general, ¿cierto? Un objetivo específico debe tener elementos cuantificables o medibles, o sea, variables, o esas categorías a analizar, a indagar a profundidad. Deben establecerse su alcance en un determinado tiempo, es decir, definir en qué tiempo se llevará a cabo. Hay objetivos específicos donde redactan, analizar los perfiles de las redes sociales en un periodo determinado en el año 2001, entre el mes de enero y marzo. Ahí están estableciendo un determinado tiempo. No es que sea una obligación, pero hay proyectos de investigación que sí requieren ser analizados en alguno de sus aspectos en un momento temporal dado. ¿Listo? Entonces hay veces que hay que colocar y describir ahí en el objetivo específico, describir como ese escenario temporal. Deben ser realistas, es decir, dispuesto para ser alcanzado, para no correr el riesgo de caer en la desmotivación o el fracaso. Muchachos, con los objetivos específicos uno trata de ser muy claro, muy conciso y muy consistente en lo que yo voy a indagar. No pueden ser cosas muy abstractas, son cosas muy al punto. Deben ser estratégicos, deben enlazarse y soportar el objetivo general, explicar cómo en diferentes logros y fases, cómo lograr ese reto, es decir, que puedan fungir como un camino a seguir. Recuerden, los objetivos específicos son pasos que yo llevo, que yo construyo y que todos y cada uno de esos objetivos o pasos me van a ayudar a lograr el objetivo general. Deben ser claros, precisos, lo que les estaba diciendo ahorita, a fin de evitar ambigüedad. Deben evitarse expresiones que se presten a confusión o que se presten a diferentes interpretaciones. Lo que les decía yo ahorita mismo, deben de ser tan claros, tan precisos, tan explícitos, que no pueden haber palabras que se presten para otras interpretaciones o que uno no vaya a entender. Listo. Y deben dirigirse a elementos básicos de una problemática. Claros hasta ahí con ese conjunto de categorías, de características que tiene que tener un objetivo específico. Sí. ¿Alguna Sí. inquietud, chicas, compañeros, algún comentario? No hay comentarios, algún aspecto a compartir antes de proseguir. Ok. Vuelvo entonces, muchachos, comparto pantalla. Y hay unos ejemplos. Vamos a empezar con un ejemplo sencillo para entender entonces la estructura de ese paso a paso de los objetivos específicos y cómo eso me puede llevar a lograr el objetivo general. Esto propiamente no es un proyecto de investigación, pero es un conjunto de acciones donde me planteo el objetivo general. Ojo, pues mire, y no se vayan a reír, o mentira, se pueden reír, pero es muy simple, muy sencillo este ejemplo. El objetivo general es bajar de peso y dar forma al cuerpo. Yo me estoy planteando eso.
tengo los siguientes objetivos, o sea, los siguientes pasos para lograr bajar de peso y dar forma al cuerpo. El objetivo 1 fue el paso 1, recuerden que son pasos. ¿Qué debo hacer yo, muchachos, para empezar a bajar de peso y dar forma a mi cuerpo? Pues primero debo empezar a reducir cierto consumo de alimentos chatarra. Aquí les añado lo siguiente, como son pasos, esos pasos son lógicos. O sea, uno observa que el objetivo general y los objetivos específicos, todos son pasos muy lógicos, son muy consistentes. Entonces, mire lo que estamos diciendo acá, que para bajar, ¿aló? Sí, Perdón, ¿quién iba a preguntar interrumpirle. algo? Sí, Yo, eh, profe, es que Diana nos había dicho, pues en Sigan 2, que los objetivos no eran acciones, sino que eran estrategias para implementar la acción. Pues, o sea, que uno no la haga como la acción total, sino la estrategia. ok. No, está bien en esencia la explicación de la profe Diana. Lo que estamos hablando aquí a manera de este ejemplo es que aquí estamos tratando de entender que ese conjunto, una estrategia nos conlleva un conjunto de acciones o pasos, claro, pero cada objetivo establece una estrategia muy clara. O sea, aquí tan solo para efectos de la explicación y para mayor comprensión, estamos determinando que cada objetivo es un conjunto de pasos, una estrategia en particular, que me ayudan a lograr el objetivo general. Pero entonces, para entender bajo este Ah, ejemplito tan sencillo, sí, para entender entonces este ejemplito tan sencillo, que es lo que quiero que ustedes vean, muchachos, es que hay una conexión lógica de todos y cada uno de los objetivos que se plantean acá para lograr el objetivo general. Listo. Ya enseguida con el otro ejemplo lo vamos a complejizar un poquito más. ¿Listo, Dana? listo, gracias. Ok, listo. Comparto de nuevo pantalla y volvemos. Listo. Recuerden entonces que aquí están viendo el texto, ¿cierto? Sí. Estamos viendo el archivo. Ok, muy bien. El objetivo general pretende en una persona bajar de peso y dar forma al cuerpo. Ese paso o esa estrategia o ese conjunto de acciones en sí mismo nos va a llevar a reducir el consumo de alimentos chatarra. Es decir, para poder empezar a bajar de peso hay que dejar de consumir alimentos de este tipo, ¿cierto? Ese es el primer paso, primera estrategia. Para lograr este objetivo de bajar de peso y dar forma a mi cuerpo, dar forma al cuerpo, establezco lo siguiente: realizar una dieta balanceada y continuarla regularmente de forma continua, al menos por un año. Así se plantea ese ejemplo, ¿cierto? Pero miren lo siguiente, que esta es la conexión lógica que yo quiero que ustedes vean. Yo quiero lograr bajar de peso y dar forma al cuerpo a partir de reducir cierto consumo de alimentos. Pero ¿qué pasa cuando yo empiezo a reducir cierto consumo de alimentos de este tipo? Pues tengo que empezar a hacer una dieta balanceada y también tengo que implementar rutinas. Perdón, tengo que hacer una dieta balanceada y que esa dieta balanceada sea implementada en un periodo de un año o menor a un año. ¿Lo ven? Que una cosa me va llevando a la otra. Básicamente el objetivo específico 1 me llevó al 2. Entonces vamos a seguir con esta misma lógica. Yo ya logré pretendo reducir el consumo de alimentos. Segunda estrategia, segundo paso, realizar la dieta balanceada que debe ser continuada por lo mínimo, por lo menos un año, ¿cierto? Listo, ya estoy haciendo la dieta. ¿Qué más tengo que seguir haciendo para bajar de peso? Siguiendo la reducción del consumo de alimentos y este régimen de una dieta. Pues listo, hay otro paso que es hacer ejercicio donde consta de correr todos los días 4 kilómetros. Así lo establecieron. Tercera estrategia, tercer paso. Y cuarto, muy parecido al tercero, ¿cierto? Que es ir al gimnasio y realizar rutinas de ejercicios 3 veces a la semana. En sí mismo, todo este conjunto de objetivos específicos me van a lograr cumplir este objetivo general. Chicos,
¿Me entendieron esta explicación con este ejemplo tan sencillo? ¿Cómo es esa conexión lógica entre los objetivos y cómo y todo y cada uno de ellos tienen que ver con el objetivo general? Señor. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario? No hay preguntas. ¿Todo muy claro entonces? Sí, señor. Ok, muy bien. Comparto de nuevo pantalla. Volvemos al texto. Y, ok, ok. Bueno, pregunto de nuevo. Tan solo porque me estoy familiarizando con la plataforma. Estamos otra vez en el texto, ¿lo están viendo? Sí. Listo. Ok, muy bien. Aquí hay otro ejemplo, obviamente un poco más complejo, más elaborado, muy aplicable a un proyecto de investigación en sí, donde se plantea un objetivo general y una serie de objetivos específicos. El objetivo general dice evaluar la influencia de las redes sociales en el comportamiento de los usuarios en la Comuna 1 de la ciudad de Medellín. Ese proyecto pretende estudiar todo un asunto de las influencias que ejercen las redes sociales en los comportamientos de ciertos usuarios de la Comuna 1 de Medellín. Es decir, aquí incluso uno podría seguir segmentando, podría seguir mejorando este ejemplo, ¿cierto? Pero eso tan solo se coloca acá para entender el proceso de construcción y de interrelación entre el objetivo general y los específicos. Estos son los objetivos específicos. Yo no voy a empezar entonces a explicar uno por uno. Ya entendimos a partir de este ejemplo que son pasos estratégicos donde el uno se conecta con el 2 con el 3 con el 4 y todos en su conjunto me llevan a lograr el objetivo general. ¿Listo? Entonces van a revisar entonces este ejemplo con más profundidad. Perdón, los objetivos de este proyecto son estos objetivos específicos. Este es el general. Se pretende indagar sobre la influencia de las redes sociales en el comportamiento de determinados usuarios. Esos usuarios pueden ser jóvenes, poniendo que aquí lo delimitemos más y jóvenes entre 18 y 20 años, en fin. Y aquí, si ustedes se ponen a leer de manera detenida cada uno de estos objetivos específicos, que de pronto les va a parecer, profe, yo podría cambiar este o no me parece. Eso es de acuerdo al criterio del investigador. Tú mismo sos el que planteas los objetivos de tu proyecto, pero eso sí, teniendo en cuenta las recomendaciones que acabamos de decir, todas estas anteriores, ¿cierto? Me devuelvo por acá, todas estas anteriores. Aquí me detengo con lo siguiente. Cada objetivo específico, muchachos, debe tener variables que indiquen qué es lo que voy a indagar. Voy a empezar con este primero, a manera de ejemplo. Identificar qué redes sociales son las más utilizadas en la Comuna 1. Las variables aquí a utilizar, a analizar a profundidad son las redes sociales en sí mismas y la utilización que se le dan a estas redes sociales, ¿cierto? Yo en el objetivo general, que estoy diciendo que es básicamente la pregunta de investigación con un verbo en infinitivo, y que por lo general yo no coloco tantas variables en el objetivo general. Las variables o esos conceptos a analizar a profundidad, yo los empiezo a colocar acá en los objetivos específicos. Este primero dice identificar qué redes sociales son las más utilizadas en la Comuna 1, sí, se le parece el primer paso. ¿Cuál es el segundo? Comprobar cómo las acciones digitales influyen en la compra de un producto. ¿Cómo así, profe? No entiendo ese ejemplo. Yo lo podría transformar. Aquí lo que estamos indagando es en este primer objetivo que hay que identificar qué redes sociales se utilizan en ese sector. Para luego, ¿qué? Comprobar las acciones digitales, o es decir, las acciones comunicacionales en las redes sociales y cómo esas acciones influyen a la hora de que ellos vayan a comprar un producto. Entonces seguirán preguntándose, pero ¿cómo así que comprar un producto? O sea, ¿quién se inventó ese proyecto? Es un ejemplo, ¿cierto?
Yo podría transformar esto para decir, comprobar cómo las acciones digitales en las redes sociales influyen en la construcción de la personalidad de estos usuarios. Yo me lo acabé de inventar, este objetivo, pero ahí es donde estoy dando cuenta de que hay una serie de elementos, variables, conceptos o categorías que yo quiero comprobar. Listo, yo aquí en los objetivos específicos empiezo a colocar esos elementos, esas categorías, eso que llamamos variables. Y así sigo con cada uno de los objetivos. Respondo a la pregunta, a una pregunta recurrente y respondo de manera anticipada. ¿Cuántos objetivos específicos? Muchachos, para poder visualizar bien un correcto camino y establecer bien y de manera adecuada unas correctas estrategias o pasos para lograr el objetivo general del proyecto, uno plantea mínimo 3 pasos, o sea, 3 objetivos. Máximo 5, hay proyectos que pueden tener 6, ¿cierto? La idea es que ustedes traten de sintetizar ese conjunto de estrategias o pasos en 3, 4, máximo 5 objetivos. Por eso los profesores a ustedes les decían que tenían muchos objetivos y que los sintetizaran, o que de pronto les quedó con 2. Hay proyectos que no va para más, pero por lo general se trabajan son 3 objetivos específicos, como mínimo, y máximo 5 o 6. ¿Listo? Preguntas, inquietudes hasta el momento. ¿Algún comentario? ¿Todo claro entonces? Hasta acá. Sí, Profe, sí, hola Ana. entonces, por ejemplo, esos objetivos, esos pertenecerían a qué profundidad, al ¿A qué nivel de porque tiene profundidad? varios. A ¿Cómo? ver, es que ahí me disculpo. Es que es por la comunicación que se está entrecortando y no logro comprenderte bien. Ay, perdón. No, de pronto en mi computador, dale. Otra vez, porfa, a ver si te logro escuchar bien. Esos objetivos que hay ahí en el documento, pues no servicios, sino Que esos objetivos objetivos, que hay en el documento, ajá, los de la comuna, sí. o sea, ¿qué nivel de profundización pertenecerían? Profundidad, El perdón. nivel de profundidad. Profundidad, Muy bien, ya vamos a llegar a eso, a explicar entonces esos objetivos a qué nivel de profundidad corresponde. Muy buena pregunta. Yo te voy a responder eso, Dana, ya siguiendo después de la estructura, que es lo último que les voy a explicar de los objetivos, de la estructura de construcción del objetivo, ¿cierto? Porque ya aquí ya aparecen esos verbos, ¿listo? La estructura de los objetivos, muchachos. Ok, Dana, dale. La estructura de los objetivos básicamente es esta. Mire que en amarillo está resaltado el verbo, aquí en violeta, en moradito está un término que dice qué cosa, luego continúa en rojo que dice el cómo, y por último dice para qué. Este para qué es opcional y complementario. Yo aquí cogí este objetivo de este proyecto, pues de este ejemplo, que dice comparar el comportamiento de los consumidores antes y después de la web 2.0 mediante el análisis de sus perfiles en redes sociales. Y lo subdividí bajo esta estructura. ¿Cierto? Es el mismo objetivo tal cual como está acá y empecé a hacerles esta diferenciación. ¿Dónde está el verbo? Ah, el verbo es comparar. Entonces nos dice el verbo infinitivo más el qué cosa. Entonces, ¿comparar qué cosa? Pues el comportamiento de los usuarios antes y después de la web 2.0, ¿cierto? Bien, cumplí con esta segunda parte. Sigue el más y el cómo. ¿Más cómo? ¿Cómo? Mediante el análisis de sus perfiles en redes sociales. Mire que aquí de pronto me quedó faltando el para qué, que se los coloqué por aquí entre paréntesis, opcional y complementario. Yo podría de pronto complementar más este objetivo diciendo lo siguiente: comparar el comportamiento de los consumidores antes y después de la web 2.0 mediante el análisis de sus perfiles en redes sociales.
determinando las características emocionales y afectivas de dichos perfiles. Ahí yo me acabé de inventar ese para qué en función de complementar el objetivo específico. Vuelvo y le repito, es opcional, es complementario, se utiliza para clarificar ese objetivo, pero tal cual como tenemos acá el ejemplo, nos sirve, da cuenta de un objetivo específico como tal. O sea, respondo a esta estructura y yo aquí estoy identificando las variables. Tengo el verbo acá. ¿Cuáles son las variables? El comportamiento de estos consumidores, ¿cierto? En un momento de antes y después de la web 2.0. ¿Y cuál es la otra variable? El análisis de los perfiles en redes sociales. Ahí yo ya estoy interrelacionando dos variables en su comparación. ¿Listo? ¿Les queda claro hasta ahí entonces la estructura, chicos? Está fácil de comprender esa estructura. Sí, O sea, para sí, escribir señor. y redactar el objetivo específico. Muy bien, listo. Me devuelvo entonces a al texto. Y aquí aparece lo siguiente. Un listado de verbos que suelen ser utilizados para redactar objetivos generales y específicos. Y es una taxonomía que comúnmente la conocen como la taxonomía de Bloom. Benjamin Bloom fue un investigador y de él se inventó lo siguiente, que hay unas investigaciones cuyos objetivos están más dados a la información o a la comprensión o a la aplicación, al análisis, síntesis y evaluación de ciertos proyectos, y yo puedo utilizar los siguientes verbos. Por ejemplo, si es un proyecto de investigación que es netamente informacional, yo puedo plantear acá, para los objetivos generales, el verbo informar. Y para los objetivos específicos, definir, identificar, nombrar, etcétera. Y así sucesivamente uno va siguiendo esta tablita para identificar qué verbos aplicar a un objetivo general y cuáles utilizar en un objetivo en los objetivos específicos. Pero bueno, aquí ya viene la pregunta de Dana, muy pertinente, muy importante, y es cómo yo hago para emplear correctamente el verbo del objetivo general y los específicos de acuerdo al nivel de profundidad. O sea, el nivel de profundidad no fue la explicación solamente que dimos ahorita, sino cómo eso se interrelaciona con el proyecto, específicamente con los objetivos. Pues aquí viene lo siguiente, ¿cierto? Estoy aquí en la carpeta del Drive, todos estos recursos los tenemos. Entonces vamos a ver el primer recurso que se llama verbos utilizados según el tipo o nivel de investigación. Entonces yo lo tengo acá. Es la taxonomía de este señor de Bloom, es la más comúnmente utilizada y completa, y muchas otras más, pero esta es la más utilizada por nosotros y por varias disciplinas, y nos dicen que hay unos, que era lo que estamos viendo ahorita, hay unos verbos que son para o proyectos de investigación que buscan más que todo que son de conocimiento, acciones de conocimiento, perdón, o de comprensión, o de aplicación, o de análisis, o de síntesis, o de evaluación. Mire que es una escala, ¿cierto? Va creciendo. Estas son más profundas, son acciones estratégicas más profundas. Y aquí nos aparece lo siguiente. Verbos utilizados según el tipo o nivel de investigación. Estos verbos son los más utilizados de acuerdo al nivel exploratorio. Al nivel descriptivo se utilizan estos de acá. Y al nivel explicativo, estos de acá. Profe, no aparece el correlacional. El correlacional usted los puede... Recuerde que ¿dónde está el correlacional? Entre el nivel descriptivo y el explicativo. Es decir, usted puede utilizar para correlacional estos dos. O sea, de estas dos columnas. O sea, a partir de analizar, calcular, etcétera, y el comprobar, demostrar, los puedo utilizar el par correlacional. ¿Listo? Mire que aquí tienen en esta misma taxonomía, muchachos, dice verbos utilizados para objetivos generales, pueden utilizar estos para los objetivos específicos,
teniendo en cuenta esta tablita, donde, listo, yo voy a ubicarme en mi proyecto de investigación, el nivel es descriptivo, bueno, yo puedo utilizar estos, pero voy a empezar entonces a buscar acá cuáles de estos se acoplan a este nivel. Entonces ya voy a empezar ya tengo mi verbo, definir para el verbo del objetivo general. Y listo, ya empiezo a mirar también por acá los objetivos específicos, cuáles pueden estar como dentro de este rango. Listo. Ese es el primer recurso. Segundo, me voy a parar en este. Recuerden este archivo con este iconito acá. Verbos, dice verbos para investigar, conectores y relacionantes. Me voy a empezar a explorar este texto y me dice por acá, tengo unos verbos para objetivos generales y unos verbos para objetivos específicos, ¿cierto? Pero vuelve y juega, yo necesito saber el nivel de profundidad. Recuerden que hay unos niveles de conocimiento, hay un nivel de comprensión o de aplicación, de acuerdo a la característica del verbo, pero bueno, yo quiero ir al punto, mire todos los que tienen, quiero ir al punto del nivel, del tipo de investigación, y tengo los siguientes verbos de acción. Tipo de investigación, el clasificar, por ejemplo, se utilice para un nivel descriptivo o un nivel exploratorio, ¿cierto? Mire, por ejemplo, los de correlacional, ¿cuál puedo utilizar yo? ¿Cierto? Aquí en esta tablita me va a guiar de acuerdo al nivel de investigación. Y esto de conectores y relacionantes, muchachos, es un regalo en términos de que es un texto muy importante que hay que tener en cuenta cuando estemos escribiendo para empezar un párrafo y para terminarlo, ¿cierto? Estamos escribiendo algo y no sabemos cómo introducir el siguiente párrafo. Y mire todos los conectores que hay. Es como cuando uno escribe en consecuencia, por otro lado, en efecto, por lo tanto, posteriormente, entonces, después, además, etcétera. Ahí ya tienen ese recurso, muchachos. Listo. Ese es el material, muchachos, entonces, compañeros, que tenía por mostrarles para esta explicación. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Muy bien, pregunto Profe, entonces de nuevo. Sí, nivel de profundidad tiene, o sea, tiene relaciones con el objeto general o con los específicos. no, con Pues sí todos, me hago claro. entender, con todos. Claro, porque es que recuerda, el objetivo general no es que esté suelto, que es la misma pregunta de investigación, sí, claro, yo qué tengo que empezar a hacer para escribir el objetivo general, pues tratar de ubicar, ya tenemos la pregunta, sabemos que el objetivo general es la misma pregunta de investigación, pero que tiene un verbo, tenemos entonces que ubicar el verbo, ¿cierto? Entonces ya me voy a esta tabla, a este recurso que les acabo de mostrar, a la taxonomía de Bloom, para ubicar el verbo que más se adecue o cuál puedo utilizar yo de acuerdo al nivel. Mire que yo ahí les mostré la tablita, que hay unos verbos para un nivel descriptivo, para un nivel correlacional, para un nivel explicativo. Ustedes se pueden basar en esa tablita, pero a ver, de pronto, profe, esos verbos no me gustan o no me llaman la atención de verdad no los entiendo. Muy importante lo siguiente, aquí hago esta aclaración, que si bien tenemos este recurso de todas estas tablas, estos archivos que les acabo de mostrar, uno no anda escogiendo el verbo así como así, porque cada verbo es una acción que puede resultar contraproducente en términos de la complejidad. Uno dice evaluar, esa acción, ese término resulta sencillo de entender, pero a la hora de recoger información se vuelve una cosa gigantesca, porque yo tengo que hacer mucho trabajo para evaluar una acción en particular. ¿Sí me entienden? Entonces, esta consideración que hay que tener en cuenta a la hora de elegir correctamente el objetivo, el verbo para el objetivo. Profe, Mm, pero es que son, o sea, son muchos verbos, ¿sí me hago entender? Entonces, por ejemplo, yo en mi objeto general, tener el verbo identificar. Y sí. ese pertenece al segundo nivel, ¿cierto? Ujú, ujú, sí. Entonces, si de pronto indagar en el objetivo que Específico. Ujú. pues eso pertenece al primer nivel, yo cómo hago ahí, pues cómo sé. Ok, muy bien. Falta el último recursito, que esto también más adelante, cuando entremos a clases de manera presencial,
esto también me lo van a entregar más adelante, y es una cosa que nos ayuda a todos los investigadores a clarificar cómo es que ese objetivo específico se ejecuta, es decir, se vuelve acción. Y me voy a devolver acá, voy a compartir pantalla. Y me voy a parar en esta tablita. Se llama operativización de los objetivos. Esta tabla es un recurso tan importante, muchachos, en la investigación, que nos va a ayudar significativamente a saber cómo es que nosotros vamos a recoger la información de ese objetivo. Esto es un objetivo y un proyecto mío, de verdad. Yo se los coloqué a manera de ejemplo y tengo los siguientes objetivos. Yo en mi proyecto hice 1, 2, 3, tengo 4 objetivos específicos. Tiene esta tabla lo siguiente acá. Tiene sus objetivos específicos. Yo en esta columna coloco categorías o subcategorías o variables, que era lo que estábamos hablando ahora. ¿Qué aspectos yo voy a interrelacionar con el otro? Yo aquí coloco técnica y el instrumento. Y por último coloco población o unidad de análisis, es decir, los sujetos de estudio. Miren este objetivo. Vamos a hacer, no solamente voy a hacer el primero. Caracterizar desde aspectos sociales y culturales la población de jóvenes de 16 a 20 años que están vinculados a los contextos educativos del municipio de Caldas. Listo. Ahí ese es mi primer objetivo. ¿Cuáles son las categorías o subcategorías? Es decir, las variables que yo quiero indagar a profundidad. Pues aspectos sociales y culturales, o sea, caracterizar la social y lo cultural de estos jóvenes de 16 a 20 años, y a su misma vez yo quiero determinar aspectos de su identidad, el sujeto como actor social, contexto social, juventud, son categorías. Entonces, si bien no se ven reflejadas acá, es porque yo ya tengo tanto conocimiento de mi problema, de mi proyecto de investigación, que yo ya me lo planteo acá. Y yo hice una encuesta para caracterizar todos estos aspectos, ¿cierto? ¿A quién? A los jóvenes escolarizados, y de hecho lo hubiera colocado aquí en la tablita, jóvenes escolarizados en edades entre 16 y 20 años. Ya cumplí con la tablita, y así sucesivamente yo empiezo con cada uno de mis objetivos, y yo ya sé que para el segundo objetivo, o sea, es el segundo paso, yo ya hice la encuesta aquí. Yo tenía que hacer entonces, muchachos, para este objetivo, hacer una revisión documental y hacer unas entrevistas a expertos, ¿cierto? Y así sucesivamente. Chicos, ¿cómo les parece entonces esa tablita? Que llamamos operativización, operación, o también la conocemos como operacionalización de los objetivos. Es un recurso muy interesante, ¿cierto? Nos clarifica mucho la acción metodológica de la investigación. ¿Qué les parece? Sí, es muy útil. Ok. Dana, respondiendo a tu pregunta entonces de que si yo entonces mi nivel de profundidad de la investigación es descriptivo y yo me paro en la tablita de los verbos donde están los verbos para el nivel descriptivo, entonces ¿cómo empezar yo a utilizarlos de acuerdo al objetivo general específico? A ver, muchachos, si bien la tablita de la taxonomía de Bloom nos guía para utilizar de manera adecuada ciertos verbos, no hay ningún problema que yo pueda hacer una mezcla de verbos que corresponden a otro nivel. Porque recuerden que la investigación, y sobre todo con enfoque cualitativo, tiene la gran característica de que une o reúne varios elementos de la investigación en sí misma. Entonces yo puedo utilizar un verbo. Si mi nivel de profundidad en la investigación es descriptiva, por ejemplo, puedo utilizar para el verbo, para el objetivo general, un verbo del nivel descriptivo. Y ya entonces empiezo yo a mirar, de acuerdo a las acciones estratégicas, esos pasos estratégicos en los objetivos específicos, si yo, por ejemplo, en el primero requiero analizar para luego describir, para luego comparar. ¿Sí ves? Ahí acabo de interrelacionar 3 acciones. Analizar primero, para luego describir, y luego de describir, comparar.
Pela entonces la conexión lógica entonces en estas acciones manifestadas en los verbos como tal. Sí, profe, Ok. pero, Sí, dale. o sea, que no sé si me estoy haciendo entender. Y yo, pues, o sea, yo sé, a pesar de que combinar, no sé cuál mini de profundidad, pues, por combinar varios, yo no voy a saber, es eso. No Que sé si yo, me hago que entender. yo te entendí que si, porque si tienes algún problema en combinar varios, o sea, si no se altera la No, investigación, ¿o qué? Te escucho es así o por sea, el tema del audio. yo como sé cuál es mi nivel de profundidad, si, o sea, si tengo un verbo que pertenece Ah, al no, ya te entendí, nivel ya te entendí. No, creativo, primero, muy bien, ya te entendí, Ana, ya sé a dónde quieres llegar. Chicos, ustedes deben empezar a definir el nivel de profundidad. Todavía no se metan a hacer entonces la corrección de los objetivos. Primero el nivel de profundidad. ¿Cómo así, profe? Que usted nos dijo que nos iba a pasar un ejemplito y que eso en sí mismo, el nivel de profundidad se construye en un párrafo. Tengan en cuenta las características de los niveles de profundidad que acabamos de explicar. Listo. Para que se empiecen a ubicar en ese mismo nivel y ustedes ya sepan decir en el proyecto, sí, y evidentemente las características de mi problema de investigación. Esta investigación solamente quiere describir aspectos de esta comunidad, o más bien es explicativo, porque hay que explicar las causas por las cuales se da este fenómeno o este problema. O sea, ese nivel de profundidad obviamente lo definen ustedes en la medida en que tengan en la medida de la apropiación que ustedes tienen en este momento del problema de investigación, teniendo en cuenta las características que acabamos de explicar de todos y cada uno de estos niveles. Entonces, ustedes tienen que definir primero el nivel de profundidad. Ya cuando tengan definido el nivel de profundidad, ahí sí se pueden meter a hacer el ajuste de los verbos, perdón, el ajuste de sus objetivos de acuerdo a los verbos que hay ahí. Y no solamente es ajustar los verbos, no solamente es cambiarlos, no. El verbo es una cosa relativamente sencilla, son las variables que están referidas en los objetivos específicos, esos elementos que están interrelacionados. Por eso es que puede que nos cambien los objetivos un poquito. Entonces, recuerden, empiecen primero a definir el nivel de profundidad y luego, cuando ya lo tengan definido, cuando luego lo revisemos, ahí sí corregimos, si es necesario, los objetivos del proyecto. Listo. ¿Te alcanzo a resolver entonces la inquietud, Dana? sí, señor, gracias. Ok, muy bien. Chicos, ¿alguna otra pregunta, inquietud, comentarios? Ustedes son muy callados, yo sé que todos no tienen que participar, pero este es el escenario más propicio para que ustedes pregunten aspectos relacionados incluso al proyecto mismo. ¿Qué inconvenientes, por ejemplo, ven o dificultades en este momento? Es una explicación de carácter teórica, pero esto ya cuando se lleva propiamente al proyecto es donde vemos, ¿cierto? Como el rigor de todo este asunto. Los escucho, muchachos, o los leo más bien a través de chat. ¿No hay alguna otra inquietud? Ok. Este material ya está recuerden que está en la carpeta del Drive. Aquí les estoy compartiendo pantalla. Aquí está el de niveles de profundidad. Está lo de los verbos. Está lo de los objetivos. Están lo de los objetivos. Revisen esta estructura. Revisen esta estructura. Tengan en cuenta estas características.
que cumplan los objetivos específicos con estas características, ¿cierto? Recuerden que el nivel de profundidad, lo que ustedes el resultado de la elección del nivel de profundidad va a ser un parrafito así, cortico, muy explicativo, como esta extensión. Listo. Prontamente les estaré entonces enviando les subiré 2 ejemplos de escritura de los niveles de profundidad y ya con eso pueden arrancar. Esta sesión entonces, muchachos, ya la vamos concluyendo. Se supone que las 2 horas que siguen ahorita es para que ustedes empiecen a trabajar por cuenta propia, es decir, desde sus casas de manera autónoma. Y dentro de 8 días voy a hacer asesorías, muchachos. O sea, una asesoría, cuando yo les digo a ustedes hacer asesoría, es que me traigan preguntas e inquietudes puntuales, no que no lleguen pues sin decir nada, sin preguntar alguna cosa, de pronto ya si tienen claridad y no haya ninguna inquietud, está bien, no hay ningún problema. Y también voy a hacer una primera explicación de la población y la muestra de la investigación. Listo, dentro de 8 días. ¿Alguna inquietud, muchachos? Pero una pregunta, los ejemplos del nivel de profundidad, ¿usted los va a subir a la carpeta de Drive o dónde los Al va a Drive, enviar? sí, claro. Ah, Sí, a ok, la carpeta listo. del Drive, obviamente. Es eso. Cuando en el transcurso de esta semana, cuando les escriba correíto, me habían dicho que la semana que viene es Semana Santa. O sea, es Sí. una semana que dentro del cronograma se tenía pues como de vacaciones, pues la llaman así, o un receso, Ujú. ¿cierto? Juana, me ibas a preguntar algo, ibas a comentar algo. No, profe. Que tienes aquí el micrófono activado. Ok, muy bien. Pensé que ibas a hacer alguna intervención. Muy bien, entonces, esta semana que ya mire pues una cuestión pues como el calendario académico, en fin, yo les escribiré correo, listo, dándoles diversa información y solucionando como inquietudes diversas en términos de que les voy a decir, por ejemplo, ya está en la carpeta del Drive los ejemplos de los niveles de profundidad para que las revisen. Nos vemos dentro de 8 días o dentro de 15 días, en fin. Listo. Información diversa, muchachos. Un correo pues de carácter informativo tal cual como lo hemos venido implementando. Listo. Listo, profe. Sí, sí. Ok, bueno. Muchas gracias a ustedes. Una feliz tarde. Que estén muy bien. Hasta Chao. luego, profe. Igual. Chao. Se cuidan. Que estén muy bien. Chao. Chao.